Bienvenidos a una nueva entrevista en Sede Laboral, el programa conjunto de Centraz y Campus TV. Nos complace en esta oportunidad contar con una entrevistada de lujo. Queremos conversar hoy día con Carmen Espinosa Miranda. Ella es presidenta de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas, la AGAL, y tiene una experiencia tremenda en el ejercicio de la profesión y también al mando de la AGAL, ¿verdad? Esta asociación gremial y académica que se dedica al estudio, a la práctica del derecho del trabajo. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo cariñoso a todas y todos los trabajadores y todos aquellos que se preocupan por el mundo del trabajo. Carmen, durante este tiempo de los efectos de la pandemia, hemos ido viendo cómo cada día aparece un nuevo coletazo de esta crisis sanitaria en el mundo del trabajo. Y se han ido dictando entonces algunas medidas nuevas, algunas normas nuevas para hacer frente o para pretender hacer frente a los efectos laborales de esta pandemia, y también aplicando otras normas que ya teníamos, pero que se han visto puestas en jaque, ¿verdad?, por esta nueva realidad. Una de esas nuevas normas es la denominada Ley de Protección del Empleo, que permite, ¿verdad?, acceder al seguro de cesantía, prestaciones del seguro de cesantía en casos de suspensión de contrato. Esa ley ha empezado ya, con el poco tiempo de vigencia que tiene, a dar varios problemas prácticos. Desde tu experiencia y desde el rol de la AGAL, ¿cuáles son esos principales problemas que está planteando esta ley? Bueno, antes de los problemas prácticos quisiera decir algo general. Nos parece que el peor camino que puede tomar un país para resolver una contingencia tan grave como es el que las personas no puedan tener sus ingresos porque no pueden concurrir a sus lugares de trabajo, es el utilizar fondos que están generados por el propio trabajador para el momento que efectivamente se produzca una cesantía. Eso de partida nos parece que es un error que tiene que ver con la posibilidad de hacer frente a una crisis sanitaria, pero también con la posibilidad futura de que la economía sea menos dañada. Y lo digo así a riesgo de tener que explicarlo. La mejor forma de asegurar que las personas se queden en sus casas y no tengan que exponerse a situaciones de riesgo es que esté asegurada su sobrevivencia. Y la sobrevivencia está muy lejos de estarlo con este proyecto que se le ha dado tanta publicidad y que tiene tantos límites. De hecho, el primer límite es que solamente sirve para los trabajadores formales, es decir, los trabajadores que tienen un contrato de trabajo. Pero luego de esos trabajadores formales, tampoco es para todos. Es para aquellos que han tenido cotizaciones en la AFC, en la Administradora de Fondos de Cesantía. Y hay un número muy importante de trabajadores que no tienen cotizaciones en el fondo, por distintas razones. La primera es aquellos trabajadores que tienen una antigüedad mayor al momento que inició la vigencia de la ley, y que, si bien no son tantos, existen. El segundo grupo de trabajadores que no tiene posibilidad de acogerse a esta protección, entre comillas, son aquellos que están pensionados, que tienen un monto por pensión de algún tipo, y por lo tanto no existe la cotización a la AFC. Y aquí tenemos un número mayor de personas. Porque todo aquel que tiene la posibilidad de jubilarse a los 60 años las mujeres o a los 65 los hombres, incluso los que tienen pensiones de invalidez y tienen que seguir trabajando porque su pensión no les da para vivir, no tienen la posibilidad de acogerse a este beneficio. Y esos les aseguro que son muchísimos, muchísimos, porque la mayoría de las personas en Chile tiene pensiones bajo incluso la línea mínima para dejar de ser pobre. La mayoría, de acuerdo a los datos de la Fundación Sol, un número mayor al 50% de los pensionados tiene pensiones bastante menores al mínimo. Por lo tanto,
no se puede pensar que con eso las personas van a seguir viviendo, gozando de su jubilación y yendo de vacaciones. No, para poder seguir sobreviviendo, comprando sus remedios y pagando los gastos mínimos, tienen que seguir trabajando. Y estas personas no tienen la posibilidad de acogerse a este beneficio. Luego hay otro grupo de trabajadores que tampoco se van a poder acoger al beneficio porque las empresas no le han hecho las cotizaciones. Y sabemos, y eso los abogados laboralistas sabemos, que en muchas empresas las cotizaciones son un monto que se le descuenta a los trabajadores de su remuneración, pero no se hace el entero a las instituciones previsionales correspondientes. Y hay muchos trabajadores que incluso han sido despedidos, no ha habido revisión alguna de si las cotizaciones están pagadas o no, porque incluso los han presionado las empresas a que renuncien o sea un finiquito por acuerdo de las partes, y resulta que van a cobrar su seguro de cesantía y no existe. No pueden cobrar porque no están las cotizaciones. Por lo tanto, ahí ya hay un primer problema de fondo, que de protección es una protección limitada. Pero luego viene otro tema. Suponiendo que para el trabajador es a lo menos un salvavidas, un porcentaje de su remuneración por 2, 3, 4 meses. Nada asegura que a los 4 meses de vuelta de esta crisis, la empresa pueda sostener su empleo, dada las condiciones económicas, que a todas vistas no van a ser las mejores, y de hecho así lo declara la autoridad económica y los expertos económicos, que la posibilidad de una recesión mundial, y por lo tanto en Chile debiera darse la misma lógica, significa que miles y hasta millones de fuentes de trabajo se van a perder, y no sería raro que estos trabajadores que están supuestamente protegiendo su empleo, no lo estén protegiendo, sino que estén postergando una decisión que luego tampoco los va a beneficiar, porque un despido cuando la empresa está en quiebra es un despido que no tiene siquiera asegurado las condiciones mínimas para que le paguen la indemnización que le hubiera correspondido si se lo hubieran despedido hoy día. Esas son como las cosas que no resuelven. Para qué no es el tema, pero hay muchos trabajadores que están absolutamente fuera de todo tipo de beneficio, que hasta ahora no había una cosa clara, y que esos trabajadores, obviamente, que son trabajadores pero no tienen formalidad o son trabajadores con la modalidad de prestación de servicio en horario, no tienen hoy día ninguna respuesta, ninguna. Y eso implica que cuando las personas no tienen respuesta para poder resolver el pan del día, ya ni siquiera el dividendo, el arriendo, la luz, el agua, no, el pan del día, el riesgo que se produce porque esa persona tiene que salir a buscar donde sea, aunque sea plata prestada al amigo, significa el dejar de cuidarlo, el dejar de asegurar que no se va a contagiar y que no va a contagiar a su familia. Pero hay más problemas, porque resulta que la ley tiene una serie de inconsistencias, incoherencias, contradicciones y aplicación práctica que todavía necesita un manual especial. La mayoría de las empresas pequeñas, que se supone que para eso era esta ley, todavía están absolutamente perdidas cómo hacer el trámite y qué significa hacer el trámite, y cómo calculan lo que tienen que pagar de cotizaciones, y cómo le avisan al trabajador. ¿Tienen o no que tener un acuerdo escrito con el trabajador? ¿Quiénes son los que están con mandato de autoridad para aplicar la suspensión directamente? Esto todavía es una nebulosa, y es parte de las preguntas que nos llegan, a pesar de que nosotros somos abogados laboralistas dedicados a proteger y a defender a los trabajadores. Créannos que nos llegan igual dudas de aquellos trabajadores incluso que le dan los teléfonos nuestros para que nos pregunten cómo se hace, porque tampoco ellos tienen orientación y no tienen la posibilidad de contratar un abogado para que les explique. La verdad que a nosotros nos cuesta harto explicar, porque todo es relativo, y ahí se empiezan a producir otros vacíos. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen fuero?
¿Se pueden acoger o no se pueden acoger? Hay algunos abogados distinguidos abogados que trabajan con las empresas que han dicho públicamente en Televisión Nacional, en CNN y en otros canales que los ve la mayoría de la población, que sí, que se puede hacer. A juicio nuestro, no debería, porque la ley no explicita que se pierde el fuero. Lo mismo, Carmen, se señala, perdón, respecto del destino de los contratos temporales. ¿Qué pasa con los contratos a plazo fijo si llega ese tiempo y está suspendido, por ejemplo, el contrato? Exacto, tampoco hay solución para eso. Tampoco hay solución clara respecto de las personas que tuvieran, por ejemplo, una situación de salud que implicara licencia. Se dijo por ahí, y algo dice la ley, pero muy poco explícito, que dejaría de tener el beneficio de la suspensión y se aplicaría la licencia. ¿Y la licencia se aplicaría por qué promedio? ¿Por el promedio de antes de la suspensión o el promedio de la suspensión? Hay una serie de preguntas que no hay cómo responderle, y la verdad que como abogados pro trabajadores siempre las vamos a responder interpretando a favor del trabajador, pero no es lo que se da en la práctica. Y aquí hay un problema más de fondo, que lo hemos expresado como AGAL en muchos de los temas que han ocurrido de estos eventos catastróficos para el mundo del trabajo. Que el mayor problema es que la comunicación que está teniendo el trabajador la está teniendo desde la tele. Y en la tele las autoridades le están diciendo que tiene que estar súper contento con este proyecto porque lo beneficia, tiene que estar súper agradecido de todo lo que ha hecho el Estado para protegerlo, y por lo tanto, si hay algo que se está haciendo mal, difícilmente va a entender que no se están ejerciendo sus derechos y que se está vulnerando sus derechos. Y ahí hay otros temas como el finiquito electrónico y otras aplicaciones prácticas de la inspección del trabajo a través de la posibilidad de hacer reclamos virtuales y tener comparendos virtuales, que es una dificultad, otra dificultad. Tú ya lo señalas, ¿verdad? Efectivamente, más allá de esta limitada protección, entre comillas, que podría otorgar la ley, hay un escenario más complejo que va en desarrollo y que seguramente se puede hacer más crudo con el avance del tiempo, que tiene que ver con los despidos asociados a esta crisis. Y a propósito de esos despidos que ya están ocurriendo, se ha abierto un espacio, ¿verdad?, de eventual precariedad en la terminación de los contratos, que es el que tú señalas asociado a los finiquitos electrónicos, una posibilidad que en algún momento se discute como trámite legislativo, que no llega a ser ley, pero que la Dirección del Trabajo abre y empieza a aplicar. ¿Cuál es el cuestionamiento que hace la CAL respecto de la posibilidad de usar este finiquito electrónico en estos tiempos de pandemia? El cuestionamiento mayor no es el finiquito electrónico en sí, porque el finiquito electrónico en sí podría ser una buena herramienta si es que hubiera garantías de que no se va a afectar los derechos del trabajador. El problema es que el finiquito electrónico que se está ofreciendo en la página web de la Dirección del Trabajo, el manual que se les envió a los empresarios para que lo usaran, establece a lo menos 3 puntos que a nosotros nos genera una gran preocupación. El primer punto es que no es posible dejar establecida la reserva de derechos. Y uno podría decir como abogado, y tú lo coincidirás conmigo, que da lo mismo, porque igual lo podemos echar abajo en tribunales, ¿ya? La ley no ha cambiado, la ley dice que puedes poner reserva de derechos, ya. Pero resulta que eso lo sabemos tú y yo, lo sabemos los abogados, pero los trabajadores no lo saben. Por lo tanto, de acuerdo a los principios del derecho del trabajo, aquí el trabajador está en un desmedro de su capacidad de decidir, porque si el finiquito dice que no puede dejar reserva de derecho, él entiende que no puede dejar reserva de derecho, sobre todo en una situación especial, que no es la misma situación que se ha vivido siempre para firmar un finiquito, que tiene que ir y le pregunta al abogado, y el abogado le dice qué es lo que tiene que escribir. Bueno, ese es un punto. El segundo punto es que en el modelo que se le envía al empleador,
están establecida la posibilidad de descuentos y se le puede descontar remuneraciones adelantadas. ¿Qué es eso? Remuneraciones adelantadas, vacaciones adelantadas, préstamo de cualquier tipo, y si yo no puedo dejar reserva y solamente como trabajador lo único que tengo que hacer es aceptar o no aceptar, hay ahí un ejercicio malsano para el trabajador, hay un abuso de poder. Porque el empleador podrá poner lo que se le antoje como descuento y ya el trabajador, después de firmar el finiquito, ¿qué va a ir a reclamar? Si él entiende que si firmó, ya eso se acabó. Bueno, y la última situación es una situación incluso la más compleja desde el punto de vista legal, que la ley establece que el empleador está obligado a poner a disposición del trabajador en 10 días el finiquito. El finiquito. Y este manual dice que el empleador está obligado a poner a disposición en 10 días el borrador de finiquito. Por lo tanto, no le está poniendo a disposición los montos que debe pagar en el finiquito y entonces, a nuestro entender, de forma inexplicable, la Dirección del Trabajo se está atribuyendo la posibilidad de legislar respecto de un plazo, lo que parece a todas luces un acto raro, inexplicable, ilegal. Carmen, hay otra medida que pretende imponer el gobierno que ha entrado al Congreso y dice relación con un proyecto de ley que busca suspender los plazos de ejercicio de ciertos derechos colectivos, concretamente las negociaciones colectivas y las elecciones de directivas sindicales. La GAL también ha tomado posición respecto de este proyecto. Me gustaría que pudieras comentar ese planteamiento. Bueno, el mayor problema en este proyecto no es la posibilidad de suspender, porque podría ser que fuera necesario suspender en determinadas circunstancias. El problema es que, atentando contra los principios de derecho colectivo, los principios internacionales de autonomía sindical y de obligación de la empresa de negociar en Chile, de acuerdo a nuestra ley, establece que la suspensión es de pleno derecho, digamos, y que la posibilidad de seguir adelante con la negociación debe ser acordada con la empresa, lo que, por supuesto, es una falacia. O sea, y no permite al sindicato, en su autonomía, decidir si quiere seguir o no negociando. Y esto es complicado porque hay empresas que hoy día puede ser que están en un arduo trabajo, pero están en su mejor momento económico. No están con problemas económicos exactamente, porque la demanda ha subido exponencialmente. Por ejemplo, las telecomunicaciones, que es lo que nos permite ahora estar en esta entrevista, la cantidad de personas que está subiendo sus planes, mejorando sus gigas y implementando de mejor forma las plataformas para poder trabajar en teletrabajo y poder comunicarse, no podríamos decir que ese rubro está con problemas hoy día. Y tampoco podría decir que hay dificultades para juntarse, porque precisamente es el rubro que mayor posibilidad tiene de tener reuniones virtuales, de entregar los elementos para que todos pudieran, por ejemplo, votar virtualmente, etc. Entonces, ese es el problema. Pero además hay una norma que, en sintonía con el tema del finiquito electrónico, da pie a que existan actuaciones vía virtual sin la debida garantía. Y eso es nuestros puntos de reflexión y de insistir en que este es un proyecto que tiene que revisarse y de aprobarse, porque no pensamos que no hay que legislar respecto a este, es un tema complicado. Hay efectivamente sectores en que es imposible negociar. Pero ese proyecto de ley no tiene que ser en función de darle garantías a la empresa, sino que dar garantía a los trabajadores y sus organizaciones que tienen la posibilidad de negociar hoy o postergar la negociación si no es posible negociar. Pero no puede ser que violando
tratados ratificados y vigentes en Chile, se elimine la autonomía del sindicato. Esa es como nuestra preocupación y vamos a insistir en eso, en tratar de poner voz en representación de los colegas y en representación de todas las organizaciones que están en este minuto en esta dificultad. Además, ahí hay unas limitaciones para la reelección de los dirigentes sindicales que tampoco huele bien, dado que también aquí son los estatutos de las organizaciones quienes deben poner las limitaciones y no el Estado a través de una legislación. Carmen, no queremos terminar esta entrevista sin que puedas comentarnos cuáles crees tú que son los principales desafíos que va a enfrentar el derecho del trabajo, las normas laborales, una vez que esta crisis empiece a dejarnos. Bueno, hay muchos desafíos. De partida, el primer desafío es el poder mantener las organizaciones sindicales en este momento tan complejo en que se despiden trabajadores, en que se suspenden contratos, en que las cuotas sindicales no se saben siquiera de dónde van a salir, en que hay por un lado, un temor extremo en los trabajadores y una necesidad de respuesta de los dirigentes, y por otro lado hay empresas que aprovechan el momento para disminuir aún más las capacidades de las organizaciones sindicales. Ese es un primer desafío, mantener la organización sindical y ojalá que florezca y que pueda reanimarse el trabajador al darse cuenta que solito no resuelve los problemas, sino que tiene que encontrar el espacio colectivo de solidaridad y de trabajo conjunto. El segundo desafío es, y capaz que el primero, es sobrevivir de verdad en la vida. No es fácil para los trabajadores, sobre todo los trabajadores con menos ingresos, que viven en comunas sin los recursos que tienen las comunas más acomodadas, que viven en lugares pequeños y con poco espacio para poder, por ejemplo, tomar las medidas necesarias para protegerse, tienen que vivir. Esa es la primera. La segunda, del mundo del trabajo, mantener las organizaciones. Y luego, el gran problema va a ser el reanimar el mundo del trabajo en condiciones que van a ser complejas. Porque si ya en este tiempo, desde el estallido social hasta ahora, se había venido expresando la inequidad, el abuso, las diferencias, el aprovechamiento de muchos empresarios para sacarle partido a los trabajadores en un momento difícil, luego de esta crisis económica lo más probable es que eso se multiplique y que los trabajadores sin trabajo estén dispuestos a trabajar por menos incluso de los mínimos establecidos en el Código del Trabajo y en las leyes que así lo establecen. A trabajar, y de hecho ya lo están haciendo, a trabajar sin que les paguen las horas extras, a trabajar por lo que sea. De hecho, hoy día uno de los mayores problemas es que los trabajadores que están con trabajo, todos los delivery, todos los de lo que conversábamos recién y de lo que significa la distribución y producción de alimentos, están con menos condiciones de trabajo, en muchos casos sin haber por qué les han bajado las remuneraciones, sin haber por qué les han subido las horas de trabajo. Por lo tanto, un desafío va a ser a la vuelta de esta situación que ya se controle, lo que es la salud pública, vamos a tener grandes desafíos para evitar los abusos. Grandes desafíos, y esos desafíos no solo van a estar en manos del trabajador, no solo van a estar en manos de los abogados, sino que a mí me da la impresión que tiene que estar en manos de toda la sociedad, porque el trabajo es el centro de la vida, a pesar de lo que quisiéramos que no fuera, es el centro de la vida. Las personas tienen que trabajar para poder no solo resolver sus problemas económicos y sobrevivencia, sino porque todos necesitamos del trabajo de todos. Y en la medida que no tenemos el trabajo de todos, la sociedad no puede ir más adelante. Yo quiero decir algo que no dije al principio. A mí me parece que es difícil porque tenemos un tipo de sociedad marcada por un modelo, que no es el modelo que acoge la vida primero y
la seguridad de los trabajadores, sino que acoge la economía. Pero la solución para que los trabajadores no se enfermen, para que los trabajadores tuvieran resguardado su empleo, no era suspenderle el empleo, sino que el Estado, con todos los recursos que ha puesto a disposición de la gran empresa, haber entregado una remuneración básica de emergencia, una remuneración universal, como hemos venido trabajando los abogados y juristas de toda Latinoamérica, como una base indispensable para asegurar que luego de esta emergencia sanitaria vamos a estar vivos, vamos a estar sanos y vamos a estar con la posibilidad de seguir en el espacio de trabajo produciendo y consumiendo, en la lógica del modelo que tenemos. Muchas gracias, Carmen, por tus respuestas tan claras y tan incisivas y esa visión crítica que tienes respecto de lo que está ocurriendo. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Fue Carmen Espinosa, presidenta de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile, AGAL. Los invitamos a una próxima entrevista en Sede Laboral, el programa conjunto de Centraz y Campus TV.